vamos a explicar qué es esto, ¿ya? ¿Qué son las líneas de campo eléctrico? Debido a que el campo eléctrico no es visible para el ojo humano, o sea, nosotros no podemos ver el campo eléctrico, pero sí podemos sentirlo con las cargas de prueba, eh, nos podemos orientar y guiarnos de mejor manera con las líneas de campo eléctrico. Una línea de campo es una curva tangente a cualquier punto que esté en la dirección del vector del campo eléctrico en dicho punto. O sea que si tú tienes acá una línea de campo eléctrico, eh, el vector campo eléctrico es tangente a estas líneas de campo eléctrico. Medio confuso, ¿no? Pero acuérdate, ¿ya? Son tangentes. En este punto P, el campo en este punto P es tangente a esta línea de campo. En este punto R, el campo en este punto R es tangente a esta línea de campo. Entonces, el espaciamiento entre las líneas de campo de una da una idea general sobre la magnitud del campo eléctrico. Claro, eso también es importante saber ya. Cuando las líneas de campo eléctrico, ¿sabes cómo se pueden ver? Con limaduras de hierro. Las esparces y pones ahí tu carga y vas a ver que se va a formar unas líneas. Eso hizo Faraday Crowd. Entonces, ¿qué información nos da estas líneas de campo eléctrico? En las zonas donde las líneas de campo eléctrico están más juntas o hay mayor densidad de líneas de campo, en estas zonas el campo eléctrico es mayor. Mira, en las zonas donde las líneas de campo más cercanas o juntas, el campo eléctrico es más intenso. Y en las zonas con mucha distancia entre las líneas de campo, por ejemplo, si están así espaciadas, quiere decir que que el campo eléctrico en ese lugar es débil. Eso nos da. Ahora, el campo eléctrico tiene una dirección única, por lo que solo una línea puede pasar por un punto. Esto quiere decir que las líneas de campo eléctrico no se cortan. Es importante. A veces en el examen se te escapa el lápiz y dibujas líneas de campo cortando. Y ahí te quitan puntos. Acuérdate de esto, para que dibujes tus líneas de campo. No se cortan. Las líneas de campo eléctrico nunca se cortan. Y también en un campo uniforme, las líneas son rectas paralelas y con espaciamiento uniforme. Bueno, ese es un campo uniforme, por ejemplo, dos placas. Más adelante vamos a ver capacitores y vamos a ver que el campo es uniforme en dos capacitores. En ese caso sí, los campos son horizontales, así, verticales y paralelos. Y nunca se cortan. Ya no son curvas, son así, paralelos. Y no son curvas. Y esto es bueno acordarse que para dos partículas esféricas, las cargas tienen una cierta relación con el número de líneas de campo eléctrico. Es cierto que nosotros no podemos contar las líneas de campo eléctrico, pero sí podemos hacer una analogía con el número de líneas y las cargas. O sea que la cantidad de carga eléctrica están relacionadas con el número de líneas salientes. Por ejemplo, la carga de esta esfera Q sobre su número de líneas es igual a esta carga sobre su número de líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11 sobre su carga es igual a Q, que es 2, 4, 6, 8, 9. Q sobre 9. De ahí obtienes una relación para sus cargas y vas a decir que están en una cierta proporción. Eso solo cuando te dan los problemas y te den dibujar las líneas de campo eléctrico como dato y te digan, hay la relación de sus cargas. Entonces tú cuentas las líneas y aplicas esta formulita. Para eso es. Y bueno, las líneas de campo eléctrico se dibujan así. Como te dije, el campo eléctrico en una esfera positiva es saliente. ¿Y qué pasa si yo acerco dos esferas positivas? También te dije que no se cortan las líneas de campo. Las dos positivas solo se van a repeler. Y mira cómo están las líneas de campo. Se acercan lo máximo, pero no se tocan. Pero sí, hay como ¿cómo se dice? Que las líneas se distorsionan un poco porque ambas se repelen, ¿no? Pero si son de signos opuestos, se fusionan las líneas. Hay una fusión. Así se dibujan las líneas de campo. Te sugiero averiguar en Google un poquito más. En YouTube ten cómo dibujar las líneas de campo porque en el examen preguntan esto, cómo dibuja, te dicen. Y tú tienes que dibujar. Y bueno, en el siguiente clase consolidamos esto ya, que acá son perpendiculares y todo eso. Resumiendo ya, el campo eléctrico es igual a constante por carga entre la distancia al cuadrado. Este es para determinar el campo eléctrico de una carga. O sea, yo tengo, por ejemplo, esta esfera, este celular que va a generar un campo, ¿ya? Entonces, yo debo usar su carga de él, que está generando el campo. Siempre acuérdate, porque yo también me confundí. Esta es la carga del cuerpo que genera el campo. No importa el signo. Bueno, ¿por qué? Porque ponías en valor absoluto. Pero ¿por qué me olvidé? Y también son vectores, pues obviamente.
La fuerza eléctrica también se calcula como el campo por la carga de prueba. Acá es la carga que genera el campo eléctrico porque estoy determinando el campo eléctrico. Acá es la fuerza eléctrica porque estoy midiendo la fuerza eléctrica. Pero ¿cómo se mide la fuerza eléctrica? La fuerza eléctrica se mide con la carga de prueba. Por eso yo voy a utilizar el valor de la carga de prueba, ¿me entiendes? Carga afectada o la carga de prueba. Para que nunca te confundas. Carga que genera el campo, carga de prueba. ¿Por qué? Porque estoy determinando el campo, estoy utilizando la carga que genera el campo. ¿Y por qué acá estoy utilizando la carga de prueba? Porque estoy midiendo la fuerza. ¿Y cómo mido la fuerza? Con una carga de prueba. Así te acuerdas, ¿ya? Y bueno, hay que saber también sobre las líneas de campo. Esto también viene en el examen, maldita sea, este curso teoría como miércoles. En el examen te piden dibujar las líneas de campo eléctrico. Por acá, si alguien lo ha visto por segunda vez, no me dejará mentir, ¿sí o no, gente? Viene para dibujar líneas de campo. Y bueno, ¿qué más he puesto acá? Allá, hay más cosas. ¿Te das cuenta que es bastante teoría? Y full. Dice, distribución tiene utilidad. Uf, cuando tú no tomas esto en consideración, puedes resolver el problema y puedes estar pensando que estás haciendo bien y tú mandas tu respuesta en el quiz, en el Canvas, cuando hacíamos quizzes. Yo decía, pero ¿qué estoy haciendo mal? Y me estaba olvidando de tomar en cuenta este concepto con carga negativa. El valor todo cuadra, pero tú te olvidaste que era al revés. O sea, la fuerza iba en sentido contrario. Y eso te jode todo el problema. O sea, acuérdate de eso. Ya, y